días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y Carlos Hurtado Ordóñez. Hoy es viernes 17 de enero de 2020. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Mañana estaría cumpliendo años Rubén Darío. Son las 6:34. Mañana es 18 de enero. 153 años del natalicio de Rubén Darío en la aldea de Metapa, hoy Ciudad Darío. El más grande poeta de América Latina de los últimos, qué sé yo cuántos años. Yo creo que de siempre, pues bueno. Él, Neruda, José Martí, Gabriela Mistral, pues los cuatro principales, creo yo, pues. Pero con el gran mérito de Darío de haber revolucionado el idioma español, o el castellano, como quieran llamarle. Le deberíamos decir el idioma latinoamericano, así le deberíamos de decir, pero bueno. Hay un poema de Darío poco conocido, 2 estrofas, muy lindo. Amo, amas. Amar, amar, amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Rubén Darío, amo, amas. Bueno, tengo unos cumpleañeros. Bueno, ayer estuvo de cumpleaños el arquitecto Marlon Murillo, estaba cumpliendo creo que 53 años. Saludo al arquitecto Marlon Murillo. Alguien me dijo, pero no recuerdo quién, que estaba cumpliendo años también Tito Leiva el miércoles pasado, el poeta Roberto Tito Leiva. Saludos, poeta. Y también me dijeron que estuvo de cumpleaños el miércoles allá en Chichigalpa, Miguel Ángel Moreno. Saludos, que es dirigente del Frente en aquella localidad en Chichigalpa. Felicidades a los 3. Bueno. Hoy es el primer aniversario del asesinato de los 4 oficiales de la policía allá en el sur de San Carlos, muy cerca de la raya fronteriza con Costa Rica, por la banda del Jobo, en un sitio, en una comarca conocida como San Ramón. Fue horrible eso, porque supuestamente les avisan de que había un asalto, que no sé qué, en marcha, se van en 2 camionetas. Y cuando van en el camino los emboscan y los asesinan. Algunos de ellos no tuvieron tiempo ni de salir del vehículo. Fue una emboscada. Sus nombres eran el teniente José Luis Montenegro Macís y los inspectores Jonathan de Jesús Narváez Rivas, Karina Vanessa Ramírez Herrera, Carlos Iván Tenorio Obando. Esos son los 4 héroes de la paz asesinados hace hoy exactamente un año en la comarca San Ramón, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Vamos a hablar un poquito de la reforma tributaria, lo de la energía eléctrica, pero antes un par de cositas. La primera, gran novedad. ¿Sabes cuánto le han dado los gringos oficialmente, verdad? ¿Sabes cuánto le han dado los gringos a la oposición venezolana? 467 millones de dólares. 467 millones de dólares. De 2017 para esta parte, en 2 años y un poquito más. Y se los han robado toditito. Pero es que además no ha gastado un centavo Estados Unidos de su presupuesto, porque Estados Unidos se robó la distribuidora de combustible Citgo, que tenía un montón de gasolineras en Estados Unidos, se las robó
¿verdad? No solo por lo que representa la inversión, sino lo que siguen generando. Se la robó y de ahí saca para estar financiando. Además se robó depósitos de Venezuela en distintos bancos. Se robaron el oro allá en Gran Bretaña, se lo robaron a Venezuela. Un robo por todas partes. Entonces no les ha costado un centavo hacerle la guerra a Venezuela. No les ha costado un centavo. Pero para que vean pues cómo son las cosas. ¿Y qué resultado ha tenido? Ninguno. ¿Quién es el gran triunfador del año 2019? Todo el mundo decía que Maduro se caía al día siguiente, ¿se acuerdan? Todo el mundo decía eso. Me acuerdo que alguien me dijo una vez, yo todos los días me levanto y busco el periódico para ver si, o en digital, para ver si ya cayó Maduro. Si me voy. ¿Ah? Y ha iniciado un proceso paulatino de recuperación económica. A ver cómo le va a Venezuela este año. Ayer el Pacto de Unidad, que es la confluencia de organizaciones y movimientos sociales de Bolivia, que son la esencia misma del partido Movimiento al Socialismo, son los que integran ese partido, ya resolvió que la fórmula presidencial que van a presentar está compuesta por el ex canciller David Choquehuanca, que en este momento, bueno, hasta ahora era el secretario ejecutivo del ALBA, fue canciller hasta el año 2017, y el dirigente cocalero, vicepresidente del Chapare, de la zona del Chapare, Andrónico Rodríguez. Esa es la fórmula. Las elecciones son en abril y mayo, ¿verdad? Y será formalizada el próximo domingo. Pero lo más relevante es que Evo tuvo que retractarse de lo que dijo el martes pasado, que le estaba considerando que él consideraba legítimo y estaba considerando la posibilidad de la formación de milicias populares en Bolivia. Tuvo que retractar porque eso violaba las normas a las cuales está sometido como refugiado político en Argentina. Entonces tuvo que retractarse. Primero, esas cosas no se dicen, se hacen. Para evitar esto. Pues. Y segundo, que es una cosa humillante, es hermano de vaina. Pues. Ayer el ejército boliviano entró al Chapare por primera vez en muchos años. Y además desplegaron tropas del ejército en La Paz, en el Alto y en otras ciudades de Bolivia, disque preventivamente. Porque los movimientos sociales han anunciado una movilización nacional el día que concluye el mandato oficial para el cual había sido electo Evo Morales y que fue depuesto por el golpe de Estado y sustituido por la Añez. Sin embargo, ayer el Senado boliviano amplió el mandato de la Añez hasta que terminen las elecciones. Así que de manera que probablemente eso va a desactivar la movilización preparada. Pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Dicho esto, hablemos un poquito pues de la reforma tributaria y demás. A ver, la reforma está en la cocina, no ha sido concluida la propuesta. Están en eso. Están ponderando todos los pros y los contras de cada una de las cosas que están sobre la mesa, que son bastantes. Pero no hay todavía una decisión definitiva. Eso la va a tomar el presidente Daniel Ortega sobre la base de la propuesta que hagan los técnicos encabezados por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y por el presidente del Banco Central, Ovidio Rey. Ahí está también trabajando Bayardo Arce en esa propuesta. Pero eso está en la cocina. Lo que sí está claro es que van a eliminarse la gran parte, no todas, gran parte de las exoneraciones que le significan al fisco una pérdida de 1.500 millones de dólares por las famosas exoneraciones. ¿A quiénes benefician las exoneraciones? No benefician a la gente, benefician a los grandotes y a los partidos políticos encubiertos como ONG, ¿verdad? que son el brazo ejecutor
de la agresión norteamericana en Nicaragua. A ellos son los que lo benefician. Entonces, eso sí es muy probable de que gran parte de esas exoneraciones sean eliminadas. Además, una propuesta que le ha hecho el Fondo Monetario a este gobierno desde el año 2007 y la habían forcejeado con los gobiernos somocistas en los años 2000 y en los años 90. Entonces, este año se va a aplicar gran parte de las exoneraciones, no todas, ¿verdad? Y no es cierto eso del incremento del IVA al consumo, eso no es cierto, hombre, no anden creyendo santos que orinan. ¿Saben por qué no es? Solo saquen la lógica. Una de las piedras angulares de la política económica del gobierno para lograr la recuperación del país lo más pronto posible después del embate somocista de 2018 es el incentivo del consumo. Si vos aplicás un incremento del 5% del IVA, se te desploma el consumo. Eso por lógica de política económica. La segunda, nunca ha habido un incremento tan alto del IVA en ningún país del 15 al 20. Eso no existe. Ha pasado en los otros países del 10 al 12, del 12 al 15 tal vez, lo más duro, del 15 al 16 o del 16 al 18, pero del 15 al 20 en ningún país del mundo. No recuerdo, pues puede ser, pero yo no recuerdo haber leído nunca que subiera tanto. Pero bueno, la lógica de la política económica del Estado de Nicaragua es incentivar el consumo interno y eso conspira. Si vos subís el IVA de esa manera, conspira contra el consumo local. Sí puede ser de que incrementen el impuesto para exportaciones, eso sí. Bueno, pero hay que esperar a la propuesta, no hay que apresurarse. Hay que esperar, hay que conocerla a fondo y después emitir criterio. No podemos ser tan apresurados. Lo que sí que nos está golpeando a muchos, lo que sí está en vigor es la reforma de la ley de energía eléctrica. Recordemos que esta ley entró en vigencia el 19 de febrero de 2018. No fue ayer. Empezó a aplicarse en el 2018. ¿Por qué razón, hombre? Porque así como estaba la empresa de distribución de energía eléctrica iba a la bancarrota. ¿Verdad? Y además, bajo una lógica de que el subsidio debe llegar a los que efectivamente son los que menos tienen. ¿Quiénes son? ¿Cómo se refleja esto en la factura? Hombre, el que consume 100 kilowatts o menos. Ese es el que de verdad está en la escala económica en el nivel de ingreso más bajo. Es el que tiene 3 bujías, un televisor y tal vez la plancha. Carga los celulares y muere. Ahí no hay refrigeradora. A veces los tienen, pero básicamente es eso. Entonces el que te consume más o menos 3 y pico de kilowatt diario. A eso va, el subsidio se mantiene intacto. Lo que consume entre 100 y 150 les ha bajado el subsidio y lo están sintiendo. Ya vamos a explicar el detalle. Y los que consumen más de 150 kilowatts por mes, es decir, más de 5 kilowatts por día, eso sí lo sintieron de verdad dura, porque a partir de este año ya pagan el 15% del IVA todo el mundo sobre la factura de energía eléctrica. Te voy a dar el detalle de lo del IVA, espérame, aquí está. En el IVA, los que pagan de 0 a 150 no van a pagar IVA nunca. En la reforma no está contemplado. Pero los que consumen más de 151 a 300, a partir de este año pagan el 7 este año y el 15 a partir del próximo año. ¿Ya? Este año, como el 2018, como en el 2019, siguen pagando el 7.
A partir del próximo año pagan el 15%. Que se preparen, porque ese es un 8% más. Ese golpe es pesadito. Y los que sí están sufriendo son los que consumen más de 300. Sí, los que tienen un aire acondicionado, una refrigeradora, como encienden como 20 bujías en la casa. Eso sí, pagaban el 7 hasta el año pasado y a partir de este año pagan el 15. Todos los que consumen más de 300 kilowatts pagan el 15% del IVA. Este es un golpe pesado. Pesado. ¿A quiénes más afectan? Esto es importante detallarlo. A ver. Por ejemplo, los que... A ver. Hay muchos costos. Dentro de la factura te viene un costo que es por la energía misma. Es decir, por la energía que te llega. La propia energía la que produce la luz o la carga de cualquier cosa. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es porque te la llevan a tu casa, lo que se llama comercialización. Y el tercero es el alumbrado público. Y además está el impuesto. Entonces son tres cosas las que te cobran en la factura. Y las tres cosas son afectadas con la reforma que entró en vigor en el 2018. Fíjense, a partir del próximo año es cuando hay un importante efecto sobre el subsidio. A partir del próximo año. Fíjense bien, a partir del próximo año. A ver, este año te están pagando como subsidio por cargo de energía el 52.8%. A partir del próximo año es el 50%, 2.8% menos. A todos los que consumen de 0 hasta 100 kilowatts a partir del próximo año. Pero a partir de este año, a ver, en tu factura, de 0 a 100 te subsidian el 52.8 este año. De 0 a 100. Si te pasaste un poquito antes de los 150, antes de los 125, ahí te van a aportar del subsidio solamente el 35%. Y de 126 a 150 te van a aportar del subsidio sobre el 25%. Entonces en la suma hay un impacto. ¿No? Hay un impacto porque el subsidio se te reduce. No te lo eliminan, pero te lo reducen. A los que consumen de 100 a 150, de 101 a 150 kilowatts por mes. Esto, repito, está en la ley de 2018, que entró en vigor en febrero del 2018. Lo mismo pasa con el cobro por llevarte la energía a la casa. Lo mismo pasa. A lo que cuando te pasas de 100 hasta 150, el subsidio se reduce del 20 al 15% este año de 101 a 125 y del 15 al 10 del 126 a 150. Todos los demás no tienen subsidio. Lo mismo con el alumbrado público. Te subsidiaban de 101 a 125 el 15% este año sobre el día y el próximo año ya no te van a subsidiar nada a partir de los 101 kilowatt hora consumido. Y ya lo del IVA ya te lo contaba cómo es la cosa, pues. Los jubilados también van a sufrir después de que consuman 150 kilowatts. Es decir, los que consumen de 0 a 150 siguen con el 50% de subsidio. Eso no va a cambiar. Pero si consumen más de 150, entonces sí va a cambiar. Este año el subsidio baja del 40 que estaba el año pasado al 35 y el próximo año les va a bajar al 30 y en el 2022 al 25. Y los jubilados que consumen más de 300 kilowatts tenían un subsidio del 30% el año pasado, pasa al 20% este año, pasa al 10% el próximo año y va a ser 0 a partir del 2022. Ya no van a darle subsidio a los jubilados que consuman más de 300, es decir, ya te dije, refrigeradora, 2 televisores,
plancha, microondas, licuadora, aire acondicionado. Ahí se fue. Todos los que tienen eso y como jubilados tenían derecho hasta el 2018 al 50% de subsidio, eso se acabó. Se acabó. Entonces, obviamente a todos nos golpea, pues. Sobre todo la parte del IVA. Es lo que más golpea, pues. Esto es importante, todo el mundo está viendo su factura de energía, pero te repito, esto no es de ahora. Esto se aprobó en el 2018 y la principal razón es el que esa empresa iba a la bancarrota total. Ahora, hay dos cosas adicionales que la empresa yo no veo que haya hecho inversiones. La primera, la renovación de todo el sistema, el alambrado, pues. Ahí se pierde un montón de energía. Enatrel es responsable de llevártelo hasta a las puertas de la ciudad. A partir de ahí es responsabilidad de Disnorte Disur y no se ven inversiones. Entonces ahí tienen una enorme pérdida por el tipo de cableado que hay en las calles. Y se pierde mucha energía. ¿Cómo pasa con el agua potable? Es igual, la red de Managua, de la Managua Vieja sobre todo, es un verdadero desastre. Ahí se pierde como la mitad del agua. O sea, la mitad del agua que bombea Sosoca o que bombean los pozos de Sabana Grande o los de Ticuantepe, la mitad del agua que baja hasta esta parte de la ciudad, se pierde. Ahí en la tierra, porque están rotas las tuberías y esa es una inversión descomunal. Bueno, lo mismo pasa en energía, pero por arriba, pues. Y la otra cosa que tampoco se ve, que Disnorte Disur tenga una acción agresiva, es en el cobro de toda la gente que no paga y que sobre todo son, parece mentira, los que menos pagan o los que roban, tienen fraude en sus medidores, son los de mayor consumo, no es la gente empobrecida. Es cierto, hay asentamientos que no están, pero la mayoría han ido paulatinamente incorporándose a la red y por lo tanto teniendo medidores y pagando sus facturas. Pero en los ricachones, hermano, hay repartos enteros de Managua, repartos enteros que hacen fraude a la energía eléctrica. Y ahí no se ve mucha acción de Disnorte, Disur, y ahí pierden mucho dinero. Ahora que se pongan las baterías, pues ya está la reforma en vigor desde el año antepasado y ahí es hora, hermano, que busquen qué hacer. ¿Sabes qué estaba leyendo? Vas a ver que aquí nos van a echar la culpa. Como aquí, todos le echan la culpa al gobierno. Ya ves, se suicidó un muchacho allá el miércoles en Estelí. Es una tragedia que se suicide un cipote. No importa la razón, es una tragedia. Pues alguien que llega a ese nivel de desesperación, que te pegas un tiro, o tomas veneno, o te ahorcás, o te tiras a un carro, o la muchacha esta, que la policía logró evitar que se suicidara ahí en el puente peatonal frente a la Plaza Inter. O sea, esa es una tragedia. O sea, todas las personas las familias que han sufrido el suicidio de un miembro, saben el dolor que esto causa. Sobre todo porque uno dice, puchica, mano, si yo hubiese hablado, si hubiese estado ahí, si le hubiese hecho caso, el remordimiento porque uno se culpa de no haber hecho lo suficiente para evitarlo. Pero eso es una tragedia. Ahora resulta que los suicidios son culpa del gobierno. O sea, es extremo de cosas, pues. O sea, no importa la afiliación política, el que se suicida es trágico, eso es trágico, hermano. ¿Qué te importa si es de un lado o del otro? No. Si alguien que decide acabar con su vida, eso es una tragedia. ¿Y cómo puede llegar a manipular eso? Se suicidó por la frustración política. No, seamos serios, hombre. Seamos serios. Además, las angustias económicas sí llevan al suicidio. Hay mucha gente que opta por esa fórmula, pues. No solo en Nicaragua, en muchos sitios del mundo, pues. Después, el desamor. Probablemente el desamor es la principal causa. El desamor, la depresión, que eso es una enfermedad.
las angustias económicas, ese es otro factor, ¿verdad? Pero yo creo que el principal es el desamor. Chavalos y chavalas, pues, que los traicionó la pareja o no pudieron conquistar a quien amaban y ¡pum! Deciden terminar con su vida. Y también la violencia, pues varones que asesinan a sus compañeras, a sus esposas y después se suicidan. Pues no me digas ahora que eso es culpa del gobierno. Chocho, hermano, o sea, ese es el extremo de la esquizofrenia. O sea, en serio, no anden manipulando a la gente. Un par de cositas más. Es que antes de leer eso, estaba leyendo un artículo allá en México. Vas a ver que nos van a echar la culpa también de esto. Hay una tendencia mundial en los países desarrollados, los países ricos, la tendencia mundial a dejar de comprar automóviles. Tendencia mundial. Automóviles nuevos o usados. La caída en México el año pasado fue del 7%. Pero es que en todas partes. Entonces está entrando ya en una crisis la industria automovilística mundial. Por eso es que desde hace como 10 años vienen invirtiendo para ver si sacan autos eléctricos, autos autónomos, todos esos inventos que han estado haciendo porque están en una crisis en los países ricos, que es donde más se compra autos. Pero eso va a terminar impactando por estos lados, ahí vas a ver. Nos van a comenzar a venir todos los carros como una gran ganga y van a ser todos los carros que ya no quieren por aquellos lados. Por ejemplo, el diésel está siendo prohibido en muchos países. Y hay un plan por ejemplo, para el 2025 ya no van a poderse primero vender y después ya no van a poderse usar vehículos que consuman diésel. Por ejemplo, pues, aunque en China no es esa la tendencia, pero bueno, en los países europeos sí. Lo que quiero decir es que hay esa tendencia mundial. Seguramente aquí hay una caída de la venta de vehículos nuevos por la propia crisis del país, obviamente. Quizá hubo un repunte el año pasado, pero sigue siendo mucho menor la venta de vehículos nuevos de lo que había antes de la ofensiva somocista del 2018. Pero esa tendencia nunca va a volver a ser igual que antes, porque es natural lo que está ocurriendo. Pero bueno, pues era simplemente para hacer la observación. Y una última cosa, ayer estaba leyendo una correspondencia de la alcaldía de Managua. Miren qué interesante. Vos sabés que uno de los estudiosos de mayor profundidad de la cultura de los ancestros de los pueblos originarios aquí en Nicaragua fue el doctor Alejandro Dávila Bolaños, que además de ser un hombre sumamente culto, médico eminente, era un investigador acucioso de estos temas, además era un marxista-leninista comprobado, o sea, muy docto en esa materia también. Entonces, el doctor Alejandro Dávila Bolaños escribió que había una parte de los pueblos originarios que para ellos el año nuevo empezaba el 15 de enero del calendario gregoriano, pues del calendario que nos trajeron los europeos. Pero de acuerdo al calendario de los pueblos originarios era el 15 de enero, lo que equivale al 15 de enero del calendario europeo era el año nuevo aquí en los pueblos originarios de Nicaragua. Pero una parte relevante de esos pueblos, su año no comenzaba el 15, sino comenzaba el 20 de enero. Y el primer día del año, lo que se hacía era una cuestión de honor, no era un asesinato como ahora lo concebimos, sino para la cultura, para el pensamiento, para la visión de los pueblos originarios era una cuestión de honor. Escogían a un grupo de muchachos, de jovencitos entre 15 y 18 años, varones y mujeres, y los sacrificaban a flechazo. ¿Verdad? Miren qué cosa. ¿Por qué les cuento esto? Entonces era los 20 de enero.
Y miren qué casualidad, con la invasión española sustituyeron esa festividad de los pueblos originarios, sobre todo los del Pacífico Sur del país, la sustituyeron por San Sebastián. ¿Y cómo murió San Sebastián? Según la leyenda, de un flechazo. ¿Ya? Es decir, se conmemoraba el Año Nuevo con los flechazos porque mataban pues a un grupo de muchachos jóvenes de ambos sexos. Era la ofrenda a los dioses. Y la sustituyó con la Iglesia Católica por San Sebastián, que también fue atravesado por una flecha. Todo el sincretismo famoso, pues, pero interesante, pues. Uno va aprendiendo todos los días, bravo. Juega, pues regresamos, son las 7:04. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:08. Aprovechando que hoy es el aniversario, es el 60 aniversario del asesinato de Patricio Lumumba. El 60 o el 59, ahora lo confirmo. Que es un líder inmenso, pero inmenso, de una estatura universal, Patricio Lumumba, del Congo, la República Democrática del Congo. Aprovechando eso, quería compartir una reflexión. Fíjense bien, nosotros aquí celebramos el 15 de diciembre como el día de la independencia de Nicaragua y de Centroamérica, incluso de México. Pero realmente, como muchas veces lo dijeron nuestros dirigentes del Frente Sandinista de la Revolución en los años 80, no hubo tal independencia. Pero además hay otro ángulo, creo yo. Fíjense bien, en África, los procesos de independencia de los pueblos africanos, de todos los pueblos africanos, entre ellos el Congo con Patricio Lumumba, fueron protagonizados por los pueblos originarios que habían sido sometidos y esclavizados por las potencias europeas principalmente. Pero fueron los propios pueblos, ¿verdad?, los que organizaron la rebelión, la revolución, la insurrección, que culminó con su independencia. En la mayor parte de los casos fue así. Hay casos que fueron pacíficos, pero muy pocos, pero la mayor parte fueron auténticas revoluciones, protagonizadas por los pueblos, por las masas empobrecidas. En cambio, en nuestros países, las revoluciones que culminaron con independencia, con la independencia del imperio colonial español o portugués o británico, fue protagonizada por los españoles o los hijos de españoles radicados en nuestros países, los hijos de británicos, los hijos de portugueses, que no querían seguirle pagando impuestos a los reyes. Básicamente por eso fue. Pero los pueblos originarios no tuvieron ningún protagonismo por dos razones. La primera, habían sido prácticamente exterminados por las armas, por las enfermedades, por la esclavitud. O sea, recordemos que los españoles esclavizan a los indígenas en las minas, sobre todo las minas de oro, porque era un afán por el oro impresionante, y se morían por el esfuerzo físico, no les daban de comer a los 20, 22, 25 años máximo. Y así murieron millones de indígenas. Entonces, bueno, en esa situación, o sea, prácticamente sin pueblos originarios, con mucho mestizaje, con algunos reductos de pueblos originarios, en nuestro caso, sobre todo en el Caribe, que era una población numéricamente bastante menor, y aquí en el Pacífico,
Monimbó, Sutiaba, en el lado de San José de Cusmapa, Totogalpa, los pueblos del departamento de Madrid principalmente. Y paren de contar. Entonces, ¿quiénes protagonizaron? Y después lo demás era mestizaje. ¿Verdad? Y quienes detentaban el poder económico, los ricos, los criollos, los hijos de los españoles. O españoles todavía que seguían viniendo. Esos eran los que detentaban el poder económico, el poder político y el poder religioso, que estaba además fusionado en uno solo. Son ellos los que protagonizan la rebelión contra la corona española. Los empobrecidos, hasta todos analfabetos, hambrientos, semi-esclavizados, para ellos les fue ajena la independencia. En todo caso se sumaban porque el patrón les decía, pero no era porque tuvieran una conciencia, chocho, vamos a ser independientes nosotros, no, porque hubo independencia de los criollos frente a la corona, pero los pueblos originarios siguieron esclavizados. Por eso es que nuestros dirigentes siempre nos dijeron, la verdadera independencia de Nicaragua llegó con la Revolución Popular Sandinista. En cambio, en otros pueblos, como Haití, por ejemplo, en Haití, que fue el primer país que se independiza en América, ¿quiénes protagonizaron la independencia? Los negros, los que habían llevado como esclavos a Haití, a la parte noroccidental de la isla de la Española. Ellos son los que protagonizan la rebelión y son los que expulsan a los franceses y después los castigan durante 60 años por haberlos expulsado y lo obligan a pagar porque ahí había estado Francia. Imagínate qué absurdo, pero bueno. Algo parecido le hicieron al Congo, ya lo vamos a contar. Lo que quiere decir entonces es que son fenómenos distintos. El de Haití es la excepción en América, porque es el pueblo, los esclavos llevados a la fuerza a Haití, porque ahí no quedó pueblo originario, los aniquilaron a todos, no quedó nadie. Entonces llevaron a los esclavos negros, los secuestraron en el África y a la fuerza los llevaron a Haití. Y ellos son los que se rebelan y protagonizan una revolución liberadora en los dos sentidos, liberadora en el sentido de la independencia del país y liberadora en el sentido que ya no eran esclavos de los franceses. En cambio, en estos lados, ¿por qué la gente no sentía como propia esa independencia? Hombre, porque para el empobrecido, el semi-esclavizado nicaragüense, que aquí siempre había sido de aquí, siempre había vivido aquí, no le cambió nada a la vida. Le siguieron pagando una miseria, siguió con jornadas de 15, 16 horas de trabajo diario, comían salteadito y cualquier cosa, no tenían ni para vestirse, no tenían educación, no tenían salud, para ellos no cambió nada. ¿Cuándo le cambia la vida a los empobrecidos en Nicaragua? Con la Revolución Popular Sandinista. Ahí cambia radicalmente la historia del país. Volvemos a perder esa independencia política y esa independencia económica cuando perdemos las elecciones nosotros en el 90 y son 17 años que nos volamos. De otra vez la miseria. Como prueba de que de nada te sirve que elegir presidente y ser independiente porque aquí nosotros elegimos. De nada te sirve eso si a los que elegí están políticamente y económicamente subordinados a potencias extranjeras, como fue lo que ocurrió con la Chamorro, con Bolaño y con Alemán. ¿Ah? De nada nos sirvió. O sea, la independencia, de nada te sirve esa famosa independencia que nosotros ahora decidimos. No sé, de nada te sirve si la gente sigue viviendo en la miseria. De nada sirve. Entonces, ¿cuándo es el esfuerzo real de independencia? Por eso yo siempre digo, es algo que le aprendí a Daniel. Daniel nos enseñó eso. Yo me acuerdo muy bien de ese discurso. Daniel nos enseñó eso. Yo lo aprendí eso y de verdad que lo tengo metido en todo el cuerpo ideológico. Pues y es que patria es la gente, hermano. Patria no es la bandera.
no es la bandera, no es el himno, no es las fechas patrias, no es el guardabarranco, ni las flores de Sacuajoche. La patria es la gente. Sin la gente, ¿qué patria hay? La patria es la gente que tiene además un símbolo, esa es otra cosa. Ahí sí, pero sin gente no hay patria, hermano. Entonces, cuando rendimos tributo a la patria, tenemos que rendir tributo a la gente. Y nosotros en Nicaragua conocimos la real independencia. Y de algo nos sirvió esa independencia con la Revolución Popular Sandinista. Es decir, cuando el pueblo de Nicaragua, y fue el pueblo de Nicaragua, nadie se la regaló. O sea, al pueblo nicaragüense nadie le regaló la independencia. Nadie. La conquistó con miles de vidas de por medio. Y la gente protagonizando en las calles, con fusiles, con escopetas, con machetes, con piedras, con lo que fuera, protagonizando su independencia. La expulsión del último marino norteamericano en Nicaragua, que era Anastasio Somoza de Baile, y de todo su ejército pretoriano, la destrucción del aparato somocista y la construcción de un nuevo aparato. Todo eso fue independencia en términos políticos y en términos sociales. La gente conquistó de verdad la independencia porque ya tenía derecho a la salud, a la educación. Se erradicó la poliomielitis, por ejemplo, que era un flagelo que año con año nos causaba, no uno ni dos, centenares de enfermos. Las secuelas de la poliomielitis todavía se pueden observar en algunas nicaragüenses que las padecen, en una pierna, en un brazo, en dos piernas. Por ejemplo, pues se erradicó el analfabetismo, se masificó la educación pública, es decir, ahí sí, entonces la gente empobrecida sí hizo, como te dijera yo, con su conclusión, la revolución significó independencia y también para mí significa independencia, porque yo ahora puedo estudiar, porque ahora voy a un centro de salud y me curan, porque yo ahora tengo la oportunidad de progresar. Pero de lo contrario, ¿de qué independencia habla? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que unos cuantos ricachones decidan entre ellos quién es el presidente y quién deja de serlo? Si vos seguís viviendo en la miseria. Entonces es la revolución la que te da esa posibilidad. Siempre nos atribuimos la revolución solamente en la esfera política. O nos vamos a la esfera social y decimos lo que hemos mencionado, la educación. Pero si lo terminás de cerrar la idea y unís ambas cosas, te encontrás con que esa es la verdadera independencia. Independencia del país es cuando vos tenés la posibilidad de desarrollarte. Vos, el pueblo de Nicaragua. Por eso es que decimos, la revolución fue la segunda independencia, decíamos. Realmente yo digo que es la única. Antes no había independencia. La de verdad ocurre en el 19 de julio de 1979. Tenemos un paréntesis que empezó en el 90 y terminó en el 2017. Y hemos continuado ejerciendo esa independencia, que significa, la independencia se traduce en que la gente tiene beneficios, si no, ¿de qué te sirve la famosa independencia? Para los pueblos caribeños, por ejemplo, ¿cuál es su revolución en Nicaragua? El Estatuto de Autonomía. Esa es su revolución en términos políticos. Pero realmente eso no se puso en práctica, no se reglamentó hasta que el Frente Sandinista, Daniel en particular, se empecinó y le arrancó a Bolaño en una negociación política la reglamentación del Estatuto de Autonomía. 2005 por ahí. 2004, 2005. Se reglamentó, pero de nada sirvió incluso, sino hasta que el Frente Sandinista recupere el poder, y con Daniel la inversión en el Caribe ha sido gigantesca. Más de $1.000 millones invertidos en estos 13 años en el Caribe. Entonces ahí la siente, a ver, ya tenemos autonomía, ya funciona la autonomía, ya somos independientes de verdad porque ya tenemos cómo progresar, ¿me entendés? Pero si no, ¿de qué te sirve? Que la autonomía, ¿para qué me sirve? De todas maneras sigo igual a mí. Ahora sí la gente entiende, me sirve, porque gracias a eso nos devuelven los recursos, los del Pacífico, y los invertimos. Tenemos carreteras, tenemos puentes,
tenemos centros de salud, tenemos puestos de salud, tenemos hospitales, tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable, tenemos servicio de alcantarillado, tenemos todas estas cosas que antes no las teníamos y esto ahora sí siento que la autonomía sirvió. Bueno, en estos lados se ve de otra manera, claro, y también, por supuesto, el aspecto político tampoco es inferior, sobre todo en las regiones caribeñas, porque son los propios pueblos originarios los que toman sus decisiones por la vía del Consejo del Parlamento Autonómico, pues. ¿No? Pero es muy importante, a mí me parece pues que esto es importante. ¿Quiénes protagonizaron la independencia del Imperio Español? Los propios hijos de ellos. Se pelearon con sus papas. Mira, ya no te quiero seguir pagando reales, ya andate y ya está, somos independientes, ya está. ¿Y qué pasó con la gente? Igual, para la gente no cambió nada. ¿Cuándo cambia? Con la Revolución Popular Sandinista, ni más ni menos. Son las 7:23. Les quiero contar algo de este héroe mundial que es Patricio Lumumba. Qué lástima, ¿verdad? Como los nicaragüenses, los sandinistas también, en particular, creo que no nos esforzamos por conocer las luchas de otros pueblos, para aprender. Y lo que hizo este hombre, Patricio Lumumba, martirizado por los belgas, fíjate bien, mira, aquí es que es la hipocresía, ¿verdad? Los españoles les encanta andar dando lecciones de democracia, ¿verdad? Miren las atrocidades que ellos viven cometiendo ahí. El otro día estaba hablando con una amiga muy querida. Ella vive en Euskal Herria. Me abstengo de dar el nombre. Entonces, ella me contaba, miren esto. Oigan esto, perdón. Fíjense. Tienen preso una enorme cantidad de chavalos en Euskal Herria, en el País Vasco, pues, que queda en el norte de España, pegando ya con Francia. Entonces, tienen preso un montón de chavalos que participaron en manifestaciones callejeras, pidiendo distintas demandas políticas en los años recientes. No es eso lo que quiero contar lo que pasa con los presos. Entonces, el régimen carcelario del Estado español es tan cruel que a esos prisioneros no los tienen prisioneros en las cárceles de Euskal Herria, en Vitoria o en Bilbo o en Donosti. No, los mandan a las cárceles de Andalucía a 1.200 kilómetros de distancia, por ejemplo. Entonces la familia, para ver a su preso, ninguna de esas familias tiene para pagar un avión, tiene que tomar un autobús, viajar 1.200 kilómetros. Pongan cuidado en eso. Una vez a la semana para ir a ver, durante 40 minutos que les dan para ir a ver a sus presos políticos. ¿De verdad qué clase de crueldad? Y también la solidaridad, ¿no? Entonces el pueblo vasco, entre todos, financian eso. Los autobuses son voluntarios los conductores y así se los llevan. Todo, semana tras semana, es ese calvario, esa romería, ese vía crucis de los familiares que van a buscar por unos minutos. Incluso me decía esta amiga, hay una muchacha que está presa, que tiene 2 hijos, de 2 y 4 años, o de 2 y 6 años, está presa por razones políticas, porque anduvo en una manifestación, ¡bum, bum! La cachimbearon y la metieron presa, la condenaron para Andalucía. Le queda, repito, a 1.200 kilómetros de su pueblo de residencia. Mira qué crueldad. Eso nos dan lecciones a nosotros de democracia. Ajá, ¿cómo no? Dale. O los belgas, que también se la dan de muy civilizados. Ustedes sabían, les pregunto, ustedes sabían que hay un país del África que se llama Congo, que era propiedad privada, no era de Bélgica, era propiedad privada del rey de Bélgica, que es diferente. No era una colonia de Bélgica, era propiedad privada del rey de Bélgica. Mira qué atrocidad.
El rey Leopoldo, cruel hasta el máximo, cruel. Y esto además no fue solamente por sus cojones, pues, aquí está, esta es mía. No, además le dieron el permiso a los otros europeos en la famosa conferencia de Berlín de 1885. Entonces estaba el país, el Congo que estamos hablando, de 2.345.000 kilómetros cuadrados. Eso tiene el Congo. Y eso era propiedad del rey. Con título de propiedad sobre el Congo. ¿Sabes cuánto mató este desgraciado? Nunca se supo exactamente la cantidad, pero el cálculo mínimo 5 millones y el máximo 10 millones, mientras él fue el dueño del Congo. Esclavizados todos, saqueado el país por completo. ¿Verdad? Hasta que alguien ahí llegó, vio el horror, comenzó a divulgarse en los periódicos de la época y presionaron al famoso rey Leopoldo, pero él siguió siendo el dueño. Se murió siendo dueño del Congo. En 1908 murió. Entonces después ya le pasó a Bélgica como colonia. Entonces Bélgica como colonia, pero como metrópoli, entonces ya que eran buena gente, entonces misiones católicas por todos lados, administraban las escuelas, administraban todo, ¿verdad? Pero seguía la esclavitud. Entonces, después que pasa a ser una colonia de Bélgica, hasta 1960 que se logra la independencia, en todo ese tiempo, ¿sabes cuánto era la esperanza de vida de un habitante del Congo? 40 años. Esa era la esperanza de vida. En los civilizados belgas, los que te dan clase. Algún día te voy a contar las de Francia. Francia tiene el récord de magnicidios. Francia, que se la trata también de demócrata. Francia, el récord de magnicidios, es decir, de estadistas o dirigentes populares mandados a asesinar o asesinados por las propias tropas francesas. Pero lo de Bélgica, como todo, es que va en cada país y no tiene nombre lo que lo que ha ocurrido. Sudáfrica, para poner un ejemplo, con la apartheid, pero bueno. Solo imagínate, asesinar entre 1886 y 1908 a 5 millones, ponerle la cifra menor, 5 millones asesinados, pasados por la arma. Eso pasó. Entonces eran muy poquitos los negros que podían estudiar en la universidad. Uno de ellos fue Patricio Lumumba. Y él funda una agrupación por la independencia, encabeza al pueblo del Congo hasta lograr la independencia, que supuestamente era una dádiva de Bélgica. ¿Verdad? Y ahí ocurre lo que voy a contar ahora. Voy a leer gran parte de este artículo. Muchas gracias, Jaime Brenes, por habernos lo mandado. Lo hemos publicado en la página web de la radio. Pero yo quiero leer este artículo. Es que, ¿para qué contarlo si este hombre, José Javier Sánchez, que lo publicó en el diario Ciudad Caracas de Venezuela, lo cuenta mucho mejor, pues? Dice José Javier, 59 años son, no 60. Reencontrarme con los acontecimientos que signaron la vida de Patrice, ¿me entendés? En idioma belga, Patricio para nosotros, Lumumba, en estos días cuando se cumplen 59 años de su ejecución, revive la pasión y el dolor por el asesinato del líder que desafió los atropellos y la barbarie aplicados a África en el siglo XX y desnudó desde su muerte la ignominia, explotación y genocidio de Europa y Norteamérica en este continente durante la Guerra Fría. Lumumba nació en Onalua, provincia de Kasai, de la hoy República Democrática del Congo, en 1925, y creció en el corazón de una familia de agricultores. Su dedicación a los estudios en la escuela católica le brindó el privilegio de ir a Bélgica,
donde presenció cómo se usufructuaban las riquezas minerales de su país. Trabajó como oficinista en una sociedad minera hasta 1945 y luego como periodista crítico en Kinshasa, la antigua Leopoldville. Fíjate vos, este desgraciado, el rey de España, le había puesto a la capital del Congo su nombre, Villa Leopoldo, Leopoldville. Pues no, ahora es Kinshasa, pero es extremo, pues. Es el que asesinó a entre 5 y 10 millones. Pongan cuidado. Y luego, decíamos, trabajó como periodista crítico en Kinshasa. Ahí difundió su ideal anticolonialista escribiendo para varios medios impresos. En 1954 recibió su carta de matriculado, privilegio que brindaba la colonia belga a muy pocos hombres negros. Luego creó la Asociación de Personal Indígena de la colonia y tuvo la oportunidad de conversar con el rey Balduino I de Bélgica sobre la situación de la gente en su país. El 5 de octubre de 1958, en una lucha determinada para descolonizar la República Democrática del Congo, fundó el Movimiento Nacional Congoleño, orientado a crear un Estado laico e independiente que ayudara a superar las diferencias y a fundar un espíritu nacionalista. En ese tiempo participó en la Conferencia Panafricana en la ciudad de Accra, en Ghana, y estableció relación con círculos anticolonialistas y líderes de Argelia, Camerún y Ghana, con quienes coincidió en atacar el regionalismo, el etnismo y el tribalismo, porque no contribuían a la independencia de los pueblos. En un momento en que Europa se replanteaba un reacomodo en su geopolítica en África, el movimiento nacional congoleño participó y ganó las elecciones en 1960. Por su carrera, trayectoria y compromiso social y político, Patrice Lumumba se convirtió en el primer ministro elegido de forma democrática. Ahí alcanzaron la breve independencia de su país sobre Bélgica, colonia que nunca pretendió renunciar a sus derechos internos sobre el Congo. En su discurso para la toma de posesión como primer ministro de la República Democrática del Congo y ante la presencia del rey, aquí viene la clave, del rey Balduino I, que aspiraba a ser elogiado. A ver, fíjate bien, Patrice Lumumba encabeza el movimiento independentista, gana las elecciones de 1960 y en su discurso para asumir como primer ministro llega el rey. Entonces el rey está ahí esperando que digan qué buena gente que es usted, papito. Gracias por ayudarnos a la independencia. Él espera eso. ¿Verdad? Entonces está ahí sentado. Además, él sigue siendo el jefe de Estado porque ese era el acuerdo. El jefe de Estado era el rey, aunque los asuntos domésticos eran de un primer ministro electo por la vía de elecciones, democráticamente. Entonces, bueno, está el rey ahí, con toda la parafernalia, esperando que le diga, Patrice Lumumba, que le diga, qué lindo que sos, gracias papito. Y oigan lo que pasó. Lumumba orientó su discurso hacia el pueblo congolés y arreció contra la postura monárquica y colonial de Bélgica sobre el Congo y el continente africano, denunciando los atropellos y el genocidio sufrido por su pueblo en toda su historia, y decretó la africanización de su ejército. ¿Qué pasaba? El ejército, los soldados, los sargentos, hasta ahí llegaba, tal vez un teniente, eran los negritos. Los oficiales eran los blanquitos belgas. Esos eran los que mandaban, los que ejercían el poder real. Nunca hacían las actividades de la tropa. Ellos eran los oficiales. Ay, maldito, ¿verdad? Entonces él decreta la africanización de su ejército. Entonces oigan la respuesta que hay. Bélgica no perdonó ese atrevimiento y en su reacción impulsó la secesión, es decir, la separación de la provincia de Katanga, que tiene una gran riqueza, la mayor riqueza mineral del Congo, y condenó, oigan bien, en represalia por lo que Patrice Lumumba le dice al rey en su cara, en el acto ese solemne, hace lo mismo que le hizo Francia a Haití, que durante 60 años obligó a Haití a pagar una deuda inexistente y entonces comprometió para siempre, para toda la vida,
la independencia económica de Haití, tanto que todavía hoy se sufren las consecuencias. Pues bueno, al Congo le hicieron lo mismo. Viene el rey, arrecho por la humillación sufrida, y le impone, pues, pagar todo lo que había hecho Bélgica por el Congo, las inversiones que había hecho Bélgica después que saquearon ese país. Y por supuesto, los europeos, está muy bien que pague el Congo, Estados Unidos, muy bien que pague. Nadie ahí habló de la atrocidad que se le estaba imponiendo a todo un pueblo. No se trata simplemente de una ciudad, no, a todo un pueblo. ¿Verdad? Un país, ya te repito, estamos hablando de más de 2 millones de habitantes. Perdón, de 2 millones, oíme a mí. De 2 millones y medio, casi 2 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y estamos hablando de una población de superior a los 18 millones, a ver, de los 80 millones de habitantes en este momento. Pero bueno, sigo pues. Entonces, castigan al pueblo. Tiene que pagar. Y entonces se arma una crisis en el país. Eso fuerza la crisis porque la mayor parte del presupuesto era para pagarle a los belgas por las maravillas que nos habían hecho, el genocidio y el saqueo. ¿Verdad? Y entonces la gente comienza a decir, ¿y para qué fue la independencia? Para que estemos más pobres, ¿me entendés? Esa fue la trampa, o sea, entonces 6 meses después de haber asumido como primer ministro, destituyen al primer ministro Patrice Lumumba, destituido por el presidente Kasavubu. Lumumba se niega a entregar su cargo, el Consejo de Ministros y la Asamblea, el Parlamento del Congo, respaldan a Lumumba y destituyen al presidente. Entonces viene el ejército, que todavía estaba en manos de los oficiales franceses, y le dan el golpe de Estado. Pero es peor. Le dan el golpe de Estado, patrocinado por Bélgica y por los gringos. Pero es peor. Habían un acuerdo de enviar las famosas cascos blancos, cascos azules, que son los de Naciones Unidas, cascos azules, como tropa de paz al Congo para ayudar a que no hubiera una guerra civil y toda esa onda. Pues estos cabrones de las Naciones Unidas se pusieron del lado del golpe militar. Y van a oír lo que pasó. Van a oír ahora. Lumumba le pide a Naciones Unidas protección. Las Naciones Unidas se niega a protegerlo. Y el coronel, famoso coronel Joseph Mobutu, que después se convirtió en un sanguinario dictador, electo una y otra vez al estilo de Somoza. Entonces viene Lumumba y le pide ayuda a la Unión Soviética. Él había estudiado en la Unión Soviética. Que lo ayude. Pero cuando él está escondido y supuestamente va a lograr salir para irse a la Unión Soviética, ahí lo capturan. La CIA dirige la operación. Los oficiales de inteligencia de la CIA dirigen la operación. Lo persiguen hasta que lo capturan. ¿Verdad? Mientras tanto, Mobutu toma el control del poder, aplica toda la represión que te puedes imaginar contra todos los simpatizantes de Lumumba. El 10 de octubre de 1960, el ejército del Congo y Naciones Unidas arrestaron a Patrice Lumumba. Logra escapar y huir hasta la ciudad de Stanleyville. El 2 de diciembre de 1960 lo vuelven a capturar. Y cuando sabe Naciones Unidas que está capturado, se hizo el loco, lo empiezan a torturar, lo trasladan a la capital del Congo, Leopoldville, hoy es Brazzaville. Lo exponen ante los periodistas, lo humillan ante los periodistas y los diplomáticos. Y después lo empiezan a torturar en la cárcel sistemáticamente. Lumumba se niega a renegar de todo lo que ha hecho, se mantiene firme. Y en el mundo nadie dice nada. Chitón pitillo. Después lo trasladan a Katanga, la provincia que querían separar. Y ahí
el 17 de enero de 1961 lo asesinan. Miren, ¿saben quién además dirigió esta operación de la CIA? Frank Carlucci. ¿Saben quién era? Fue el ministro de Defensa de Ronald Reagan. Frank Carlucci. Bueno, era tanta la crueldad y tanto el miedo de los belgas y de los yanquis al ejemplo de Lumumba, que agarraron su cadáver y lo disolvieron en ácido. No existen los restos de Patrice Lumumba. Lo disolvieron en ácido. Después de torturarlo, de humillarlo, lo asesinan y su cadáver lo disuelven en ácido. Por supuesto, hay una revuelta social de la gente aplacada con sangre. Y fíjate que incluso aún después, años después, todavía seguía, porque la rebelión, imagínate que era 1964 y todavía el pueblo del Congo seguía resistiendo la dictadura y la opresión norteamericano-belga. Entonces ocurre una operación terrible. Mandan a los paracaidistas belgas, pues, cambian gobierno, ponen a un pinche, no importa eso, pues mandan a los paracaidistas belgas 1000 mercenarios norteamericanos y les dan carta blanca, y donde estaba el centro de la guerrilla que quería continuar la lucha de Lumumba, ahí arrasan a todo mundo, asesinan a todo mundo. Nunca se supo cuántos asesinaron. Ya al final, cuando ya no se sienten rodeados, los guerrilleros toman 2000 rehenes, la mayoría norteamericanos, monjas, curas y todo eso, que eran cómplices de todo lo que estaba pasando. Y esa fue la excusa para que llegaran los mercenarios. Llegan los mercenarios, llegan los paracaidistas belgas, entran, ahí mueren una cantidad entre 100 y 300 de los rehenes, monjas, misioneros, católicos y protestantes, y luego acaban con la guerrilla. La acabaron por completo. Todo eso ocurrió en el Congo hace 55 años y 59 que asesinaron a Lumumba. Además, Lumumba tenía un verbo, yo escuché y leí varios de sus discursos hace tiempo ya. Vibrante, ese hombre encendía a la gente, ¿viste? Además le llegaba al corazón al pueblo porque le hablaba en su lenguaje y le daba lo que habían vivido. Bueno, cuando les hablen de democracia los europeos, que vienen aquí a recetar cómo debemos hacer o dejar de hacer las cosas, recuérdenles el Congo. Y si son españolitos ya saben lo que les tienen que acordar. Y a Francia le recuerdan Haití. Y a los británicos ya saben que también tenemos muchas cosas que recordarles. Que no nos den recetas, hermanos. Busquemos nuestro propio camino con absoluta independencia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.